hablando de Moisés, dice que por la fe Moisés dejó a Egipto. ¿Ya lo tienen? Muy bien, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias porque nos has dado el honor de alabarte y adorarte, Señor. Y ahora nos darás el honor de oír tu palabra. Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil cada que tu semilla es sembrada. Tú pides de nosotros que demos fruto, abundante fruto y mucho fruto. Así que queremos, Señor, obedecer tus principios, tus preceptos, tus mandamientos y ponerlos por obra. Gracias te damos, Señor, por la fe que cada uno de nosotros tenemos. Tú la has puesto en nosotros, una medida de fe a cada uno, la cual nos ayuda, Señor, a hacer tu obra, a obedecer tus mandamientos, a entender tu palabra y a vivir conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Antes de entrar de lleno al tema, permítame darles una reseña breve de quién fue Moisés. Moisés fue el caudillo y legislador que sacó de Egipto a los hebreos. Moisés los organizó como nación y los condujo a la tierra prometida. La princesa egipcia, la hija de Faraón, le puso por nombre Moshe, que es un término de origen egipcio. En su niñez y en su preparación tuvieron mucho que ver sus padres. Como padres de Moisés, la Biblia menciona a Amram y Jocabed, y como sus hermanos mayores a Aarón, ¿se acuerdan de Aarón, el profeta Aarón? Y también a María, la que danzó con el pandero. Su madre se opuso a la orden de Faraón, escondió a su hijo por 3 meses, pero luego se vio obligada a deshacerse de él. Dice la historia que lo puso en el río Nilo y ahí lo encontró la hija del faraón cuando descendía esta mujer a bañarse. Ella lo descubre, lo ve y le brinda estudios y un hogar en su casa. La preparación académica de Moisés fue muy impresionante. La princesa que lo adoptó hizo que lo enseñaran y educaran en la corte egipcia, según lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 22, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Con respecto a la juventud de Moisés, las Escrituras se limitan a informar que, no obstante su posición social en la corte, no se avergonzó de su origen hebreo. Dice que huyó de la tierra del faraón a Madián por causa de un incidente violento que un compatriota de él le descubrió y le recriminó, y más adelante lo veremos. Madián se encuentra en la parte sudeste de la península del Sinaí. Aquí se casó con Séfora, la hija del sacerdote Jetro. Le nacieron 2 hijos, uno de nombre Gersón y otro Eliezer. El llamamiento de Moisés fue muy interesante porque mientras él pastoreaba las ovejas de su padre, él fue llamado para ser el salvador del pueblo de Israel. Habían pasado ya 40 años desde su primera huida de Egipto y ya tenía 80 años cuando se le aparece el Señor en la zarza ardiendo. Una principal característica de la vida de Moisés se vislumbra en este capítulo 11 de Hebreos, precisamente para alentar nuestra fe, y esa característica es su coraje. Cuando nosotros pensamos en el coraje de Moisés, estamos hablando de algo más que valentía, porque hoy en el mundo hay mucha gente que es valiente y hace cosas por valentía, pero el coraje infundido por la fe que había en Moisés era mucho más que actos de valentía, porque el coraje incluye perseverar a pesar de la dificultad y el peligro. Moisés enfrentó una tremenda tarea al sacar a los israelitas de Egipto.
Alguien dijo que un siervo menor que Moisés, pues habría renunciado antes de la primera plaga, al ver la dureza de la encomienda de parte de Dios. Sin embargo, por la fe, Moisés superó todos los obstáculos que enfrentaron su tarea. Él es un gran héroe de la fe, precisamente por la permanencia y la perseverancia que él sostuvo en el llamado de Dios. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de la perseverancia de la fe de Moisés. Todos digan perseverancia. ¿Cuántos hemos sufrido por nuestra fe? ¿Cuántas presiones hemos tenido que soportar por nuestra fe? Sin embargo, la última pregunta sería, ¿pero cuántos estamos perseverando en nuestra fe? Y creo que ahí está el punto, porque en Hebreos 11, versículo 27, que ahí va a tener su separador todo el tiempo, dice que por la fe, Moisés dejó a Egipto. Este por fe viene 40 años después de la fe de Hebreos 11, 24, que dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, que en algún momento, ya habían pasado 40 años, cuando Moisés, después de haber salido de la casa de su madre adoptiva, la hija de Faraón, la princesa, él se fue y estuvo 40 años en el desierto. Cuando él regresa, pasan otros 40 años. Por eso es que la edad de Moisés, cuando comienza a entrar en conversación con Faraón y se da todo el éxodo, es de la edad de 80 años. Entonces, nosotros así es como vamos a ver la perseverancia de este caudillo llamado Moisés. Moisés sufrió, o mejor dicho, sobrevivió mucho para ser extremadamente fuerte cuando llegó el momento de sacar a los israelitas de Egipto. En esta lección vamos a notar 4 cosas que la fe de Moisés sobrevivió. Esas 4 cosas fueron la decisión, número 2, el desierto, número 3, la decepción y número 4, los años o las décadas de Moisés. En primer lugar vamos a ver la fe de Moisés que sobrevivió a la decisión tomada. Una vez vi un documental de barcos pesqueros que para lograr su objetivo de pescar cangrejos, la mayoría de las veces ellos tienen que enfrentar a tormentas y como consecuencia a gigantescas olas en el mar. ¿Alguna vez han visto esos programas? Son muy interesantes, ¿verdad? Bueno, ellos en esos programas dice que ellos tienen que enfrentar olas de 5 y 6 metros de altura, imagínense nada más, para poder llegar hasta su objetivo. Lo más increíble es que cuando logran navegar sobre esas olas de 5 o 6 metros de altura, ellos cuentan que a lo lejos ven que normalmente la tormenta crece y se dan cuenta que las olas ya no son de 5 y 6 metros, sino ahora son de 15 y hasta 20 metros de altura. Entonces el desafío es cada vez más grande, ¿no? más impactante. Ahora, estos hombres sobrevivieron a las primeras olas, pero ahora tienen que luchar por sobrevivir a olas de 15 y 20 metros de altura. Si estos pescadores hubieran muerto en las olas de 5 metros, bueno, pues ya no tenían que temer ante las olas de 15 o 20 metros de altura, puesto que ellos estarían muertos. Y esto nos enseña una lección muy interesante. Raramente nosotros pensamos en sobrevivir a los logros o en sobrevivir a una victoria. No siempre pensamos lo mismo cuando se trata de las adversidades. Miren, puede ser más difícil sobrevivir a una victoria que sobrevivir a una derrota, como precisamente pasa con estos pescadores de cangrejos. Si ellos mueren en olas de 5 metros, bueno, ya no tienen nada que luchar, pero si sobreviven, les espera un desafío mayor, y ese desafío ahora consiste en librar olas de 15 o 20 metros de altura. Hermanos, puede ser más difícil para nosotros los cristianos sobrevivir a una vida de victoria que sobrevivir a una vida en derrota. ¿Por qué? Porque si logras vivir
o si logras sobrevivir a una victoria, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a venir más adversidades en tu vida a las que deberás enfrentar también. Y seguramente esas adversidades van a ser más fuertes, porque tenemos a un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás, que es incansable, que más adelante lo vamos a leer, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y jamás está saciado, jamás está tranquilo, él siempre está buscando las formas de devorarnos. Moisés tomó una decisión muy importante ante la cual tenía que luchar para sobrevivir. Y una de esas decisiones fue que decidió no ser identificado como el hijo de la hija del faraón. Esta fue una decisión tremenda para él, pero sobre todo fue una tremenda victoria sobre su carne. Ponga mucha atención. Muchas veces, como Moisés, tomamos decisiones buenas y eso está bien, pero algo pasa, que al pasar del tiempo declinamos en nuestra fe y volvemos a la carne, y eso se considera una derrota en nuestra fe. Uno de los más grandes peligros del pueblo de Dios consiste en caer después de haber ganado una gran victoria, y es allí donde debemos tener mucho cuidado. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, lo siguiente: el que piensa estar firme, esté atento, no sea que caiga. Amén. Dile al que está a tu lado: debes estar atento, no sea que caigas. Otro aspecto de la fe de Moisés es que su fe sobrevivió al desierto. Han visto, y déjenme ilustrarlo de esta manera, voy a hablar de sobrevivencia en el desierto. ¿Han visto la vida que se dan los millonarios? ¿Sí? A veces también vemos programas de televisión o leemos una revista, un artículo, ¿verdad? Y hay una revista que se llama Forbes también, y que ahí te habla de cuántos millones tienen los hombres más ricos del mundo y la vida que se dan. Bueno, tenemos futbolistas, multimillonarios, políticos y hasta narcotraficantes, ¿no? Ellos comen las mejores comidas, ellos no comen 5 tacos por 10 pesos. Ellos viajan en aviones privados. A ellos no los mandan hasta la fila 26 junto a los baños, que casi, y lo digo por experiencia. Ellos visten la mejor ropa. Ellos viven en las mejores zonas. Los millonarios usan Rolls Royce y los mejores autos, porque son millonarios. Miren, ellos no sobreviven a nada porque ellos viven en un oasis de lujos y comodidades. Ellos no saben lo que significa la sobrevivencia. Pero con Moisés fue al revés. Algo tremendo pasó con él. ¿Qué sucedió? La vida de Moisés le sucedió esto: del palacio fue al desierto, para estar en el desierto 40 años, nada más y nada menos. Lo primero que a un cristiano normalmente le pasa por su cabeza es que nos pase al revés que a Moisés, es decir, del desierto al palacio. Los cristianos quieren de la enfermedad inmediatamente a la salud, de la pobreza inmediatamente a la riqueza. Ese es un pensamiento que la mayoría de los cristianos tienen. Pero así como con Moisés resultó al revés, seguramente también resultará al revés para nosotros. Y es allí donde será probada nuestra fe. Es ahí donde fue probada la fe de Moisés también. Allí en el desierto, Moisés dejó de ser el hijo de la hija de Faraón. Él ya no era el hombre importante, no era el hijo de la hija de Faraón. Ahí en el desierto él vino a ser un simple pastor de ovejas y, dicho sea de paso, además empleado de su suegro. Mentalmente o carnalmente esto pudo haber sido una degradación para Moisés. Dije mentalmente y humanamente, porque él pudo haber pensado: ¿qué es esto que del palacio al desierto? Esto no es nada agradable. Y lo podemos entender humanamente hablando si tan solo nos ponemos unos segundos en los zapatos o en las sandalias de Moisés.
Y para muestra basta un botón. ¿Cuántos millonarios se suicidaron en la gran recesión de los Estados Unidos en el año 2007? Ellos perdieron sus negocios, perdieron sus cuentas millonarias y tontamente también perdieron su vida quitándosela a ellos mismos. Porque ellos no conciben del palacio al desierto. Para ellos es al revés, es mientras más, mejor, mientras menos, peor. Así es como ellos miden el éxito en la vida. Y este tipo de aparente degradación que vivió Moisés puede ser muy difícil para la fe de los cristianos también. Es muy emocionante, hermanos, tomar grandes decisiones en Dios, pero cuando esas decisiones resultan en el desierto, pues pueden sacudir severamente nuestra fe. Pero la fe de Moisés no solo sobrevivió a esta degradación del desierto o a esta aparente o supuesta degradación en el desierto, sino que además perseveró, y perseveró por una sola razón. ¿Saben cuál? Porque sus raíces estaban firmes en Dios. ¿Qué le parece? Las raíces de Moisés estaban firmes en Dios, así que a él no le importó dejar de llamarse el hijo de la hija de Faraón. No le interesó si quizá tenía la opción, la posibilidad de que cuando Faraón muriera, él pudiera tomar su lugar. Él no, sus raíces estaban firmes en Dios. Y precisamente esto es lo que escribe el profeta Jeremías para nosotros, si gusta ir ahí, en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Moisés era un hombre de raíces fuertes en Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos queremos echar raíces fuertes en Dios? Porque cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis, cuando vengan los problemas y cuando vengan las situaciones, nos tiene que pasar lo que Dios le dijo a Jeremías: no dejar de dar fruto. Amén. Otro aspecto de la fe de Moisés fue que su fe sobrevivió a la desilusión. Hermanos, escuchen bien. Jesús nunca ha desilusionado a nadie, ¿verdad que no? ¿O alguno de ustedes lo ha desilusionado? Es más fácil que nosotros lo desilusionemos que él a nosotros, ¿no? Jesús nunca ha desilusionado a nadie, pero sufrió la misma desilusión de Moisés. Miren, tan así que él no ha desilusionado a nadie, que él dijo que vendría a salvar a los pecadores y vino. Él dijo que moriría en nuestro lugar y lo hizo. Jesús dijo que resucitaría de entre los muertos al tercer día y resucitó de entre los muertos al tercer día, como él lo dijo. Él dijo que volvería por su iglesia y sin duda volverá. Amén. Pero muchos siguen sin creer. Moisés es un tipo de Cristo, hermanos, porque se presentó al pueblo como su libertador. Sin embargo, la sorpresa que Moisés se llevó cuando por fin tomó la decisión de identificarse con los israelitas fue que los israelitas no lo percibieron como un libertador. No lo vieron como un libertador, sino quizá como un intruso, como un mentiroso o como un charlatán. Simplemente ellos no podían creer que Moisés era el libertador que Dios los había enviado a ellos, como también Dios había enviado a su Hijo Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Te hago una pregunta: ¿has sobrevivido tú también a la desilusión del rechazo de la gente? ¿Sí? Estamos hablando de la fe. Repito, ¿has sobrevivido tú también a la desilusión del rechazo de la gente? ¿Te ha pasado que le hablas a las personas de Cristo y te dicen: oye, ¿tú quién eres? Oye, ¿y quién te dijo que te vamos a escuchar? ¿Quién te llamó? ¿Quién te invitó? ¿No? En la carta de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 25,
nos dice algo muy interesante acerca de Moisés y el pueblo de Israel. Dice así: pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Eso es lo que Moisés pensaba, pero ellos no lo habían entendido así. ¿Qué les parece? Este texto en Hechos se refiere al primer intento de Moisés de liberar a Israel cuando él tenía solo 40 años. Sin embargo, Moisés tuvo que regresarse al desierto y estar ahí otros 40 años esperando el tiempo de Dios. Y cuando llegó el tiempo de Dios, Moisés regresó a Egipto. La sorpresa fue que los israelitas tuvieron la misma actitud de rechazo que 40 años atrás. Preparación. Moisés se tuvo que preparar. Digan todos: preparación. ¿Por qué es importante la preparación? Miren, porque muchos quieren ejercer el ministerio en la iglesia. Muchos quieren ejercer algún ministerio, quieren predicar, quizá quieren ser diáconos en la iglesia, quieren gobernar, quieren tener algún gobierno de autoridad en la iglesia, pero no se quieren preparar. Hay muchos cristianos que no se han dejado formar. Unos se congregan con irregularidad, otros no sirven, otros no quieren estudiar la Biblia y otros lo único que quieren es mandar o que les digan pastor, pero no se quieren preparar. Moisés se preparó 40 años en el desierto. Jesús se preparó durante toda su niñez y adolescencia hasta que inició su ministerio público. Saulo de Tarso fue a Arabia a prepararse 3 años antes de convertirse en el gran apóstol Pablo. Timoteo fue formado y preparado por su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Se acuerdan? Bueno, Moisés se preparó en el desierto 40 años y cuando se presentó ante los israelitas como su libertador, lo rechazaron. ¿Saben cómo es llamado Moisés en la Biblia? Como el hombre más manso y humilde de toda la tierra. ¿Qué le parece? No hay tiempo, pero eso lo dice el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés fue considerado por Dios como el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Eso produce la preparación. Eso es lo que produce la formación de los cristianos. 2 cosas: humildad y mansedumbre. Amén. Humildad y mansedumbre. No podemos concebir hombres de fe, pastores de fe, servidores de fe, orgullosos o arrogantes. El día de ayer me platicaba el hermano Francisco Abad, y me decía: oye, te quiero platicar algo. Fíjate que me he dado cuenta en domingos anteriores que hay algunas personas que están, no sé si están viendo a sus líderes como de una manera que no deberían de ser vistos, o no sé si los líderes o algún diácono esté tratando de influenciar a su gente de una manera que lo vean de una manera pero muy superior a lo que realmente es. Dice, porque la otra vez yo estaba ahí en la mesa y corrieron a la cocina a comprar una orden de tacos y corrían y decían: háganse un lado porque es para mi líder, háganse un lado porque es para mi líder. Y yo me reía con él, y yo quiero decirles algo. ¿Saben una cosa, hermanos? Ningún servidor de aquí, ningún diácono, nadie, usted ya conoce los diáconos, el hermano Josué, el hermano Jesús Zavala, Francisco Abad, Algen Robles, ninguno de ellos permitiría que alguna persona actuara de esa manera. ¿Y saben por qué? Porque los servidores están para servirles a ustedes, no para servirse de ustedes. Amén. Y cuando un líder es formado, el primer fruto que da es humildad y mansedumbre. Todos digan: humildad y mansedumbre. Por eso es que la gran idea de Moisés de liberar a Israel fue rechazado por todos los israelitas. Pero él no se enojó, él no se decepcionó, él no echó para atrás su fe. Ahora, esto que le pasó a Moisés del rechazo de la gente, pues sería suficiente para destruir la fe de cualquier persona, pero no destruyó la fe de Moisés, porque como ya leímos, Moisés tenía bien sembradas sus raíces en Cristo Jesús o en Dios. Su fe sobrevivió décadas, 40 y 80 años.
Hermanos, se necesita una gran fe para sobrevivir años y años y años. La fe de Moisés sobrevivió, ya lo dije, nada más y nada menos que 2 veces 40 años. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas décadas ha sobrevivido tu fe? A lo mejor dices, pastor, yo ni siquiera tengo 10 años en el Evangelio. ¿Cuántos años has sobrevivido tu fe? ¿O cuántos meses ha sobrevivido tu fe desde el primer día que viniste a Cristo? Miren, un joven pasa 21 años en la escuela con una fe natural, creyendo que se va a graduar como médico o como cualquier otra carrera. Pero la fe de un hijo de Dios es más larga, es más de 21 años, dura toda la vida. ¿Amén? Alguien dijo lo siguiente: en nuestras iglesias vemos a muchos santos ya mayores de edad que no están caminando por la fe en sus últimos años, como lo hicieron en sus primeros años. En sus primeros años estaban tan llenos de fe que se aventurarían en grandes tareas para la iglesia. Darían sacrificadamente su dinero, su tiempo, su energía, todo para construir incluso con sus propias manos la iglesia. Pero cuando envejecen, a menudo se vuelven carnales y malhumorados y se oponen a todo lo que antes amaban. Pero a Moisés no le sucedió eso. Su fe perseveró 4 décadas, 40 años. Y así 40 años después, él estaba involucrado en la mayor aventura de su vida al sacar a los israelitas de Egipto. Él ya tenía 80 años de edad. Y esto me recuerda el consejo que el apóstol Pablo le dio a su discípulo y su muy amado hijo en la fe, Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, un texto que todos lo conocemos. Dice: te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o no nos ha dado Dios una fe cobarde, ni nos ha dado Dios un espíritu de echarse para atrás, sino de poder, amor y dominio propio. Esa es la fe y ese es el espíritu que Dios puso en ti. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios puso en ti un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y este espíritu que tenía Moisés lo llevó a un segundo paso, a despedirse de Egipto. Moisés se despidió de Egipto por su fe. Miren, Moisés le dijo adiós a Egipto para siempre, ¿sí? Lo voy a ilustrar así. Cuando fuimos niños y pasamos a la adolescencia, tuvimos que despedirnos de las cosas de los niños, de los yoyos, de los trompos, bueno, al menos estoy hablando de mis años, ¿sí? Porque pasamos a otra etapa de la vida. Me acuerdo que hace unos meses andábamos caminando por ahí y me encontré en una tienda un teléfono. ¿Se acuerdan los teléfonos de, cómo se llamaban? De circulito, de disco, ¿verdad? Y que el candado era un candadito literal. Bueno, y estaba ahí un teléfono y le digo a mis hijas: miren, estos son los teléfonos que usábamos antes. Y me dicen: no, ya, en serio. No, en serio. No, nos estás mintiendo, papá, las mentiras son del diablo. Por eso digo, bueno, al menos en nuestra época, ¿verdad? Esos eran los juegos de los niños, ¿no? No se hagan, también ustedes le ponían el frutzi en la llanta de atrás a la bicicleta, Bueno, para que pareciera moto. Lo mismo sucedió cuando pasamos de la adolescencia a la juventud. Le dijimos adiós a las cosas de la adolescencia. Lo mismo cuando pasamos de la juventud a la madurez. Le dijimos adiós a todas esas locuras que hacíamos cuando éramos jóvenes. Y cuando nos casamos, sucedió exactamente lo mismo. Le dijimos adiós a esas épocas y también le tuvimos que decir adiós a nuestros padres y comenzar por fe una nueva vida. ¿No es así? Algo parecido pasó con Moisés. El versículo 27 de Hebreos 11 dice que por la fe
Moisés dejó Egipto. Le dijo adiós a Egipto. Además dice que lo hizo no temiendo la ira del rey. Esto es muy importante porque la primera vez que Moisés salió de Egipto, lo hizo precisamente por miedo a la ira del rey. ¿Por qué le tuvo miedo a la ira del rey? Éxodo capítulo 2, versículo 13, dice que cuando salió Moisés y vio a 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió a Moisés: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, que Moisés había matado a un egipcio por defender a los hebreos, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Esa fue la primera razón por la que Moisés huyó de la ira del rey, por miedo al rey. Aquí vamos a examinar qué significó la separación y cuál es la enseñanza para nosotros. Bueno, Egipto representa al mundo y toda su vileza. ¿Qué significa? Significa que todos debemos abandonar Egipto. Todos debemos abandonar la vileza del mundo en un sentido espiritual, como Israel lo abandonó literalmente. ¿Qué significaba para Israel abandonar Egipto? Bueno, significaba una separación de las malas conductas, de los malos credos o malas enseñanzas y de las malas tareas que ellos hacían allí. Hay una lección de esto para nosotros espiritualmente. En primer lugar, la separación de la mala conducta. Hermanos, Egipto fue un lugar de conducta vil. La moral en Egipto era muy mala y por lo tanto el comportamiento de los hijos de Israel también era malo, porque ellos habían aprendido. ¿Se acuerdan cuántos años estuvieron esclavizados? ¿Cuántos? 400 años esclavizados en Egipto. 400 años fueron suficientes, ¿no les parece?, para aprender las malas conductas y las vilezas de Egipto. Así que fue bueno para Israel salir de Egipto y sacar a Egipto de sus corazones. La influencia de Egipto no había ayudado a los israelitas a vivir vidas santas, porque sus conductas en el desierto después de haber sido libres no fueron las más adecuadas. Malas actitudes, idolatría, igual que como lo hacían los egipcios, y los pecados de inmoralidad sexual que practicaban en el desierto, demostró que habían aprendido una conducta bastante asquerosa y repugnante a los ojos de Dios, y esa conducta la habían aprendido precisamente de los egipcios, del mundo. ¿Te dice algo esto? Nos dice mucho. Nos dice que necesitamos separarnos de aquellas personas que no están viviendo vidas santas. ¿Me escucharon? Necesitamos separarnos de aquellas personas que no están viviendo vidas santas. A eso se refirió el apóstol Pablo cuando le escribió a los corintios diciéndoles: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 3 cosas menciona el apóstol Pablo: salir, apartarnos y no tocar el pecado. Esa ya es nuestra práctica como hijos liberados de Egipto, del mundo, por el brazo poderoso de Jehová. Porque esta práctica de la santidad y de la separación del mundo no es una práctica popular hoy en día. Ya nos dimos cuenta de eso. La pureza no es popular en nuestros días, todo lo contrario. Hay un dicho que dice: si te acuestas con los perros, te levantarás con pulgas, ¿verdad? Y saben, la realidad de muchos cristianos es que hoy están rascando pulgas. Y están rascando pulgas debido a que no se han separado de sus malos amigos. Por eso es importante que por la fe tomemos la decisión, como Moisés, de separarnos del mundo. La segunda lección de esto es la despedida de un mal credo. Moisés
y el pueblo de Israel le dijeron adiós al mal credo que habían aprendido en Egipto. Egipto estaba lleno de idolatría, hermanos. Y precisamente cuando Moisés le pidió a Faraón dejar salir a su pueblo, fue para eso, para sacarlo de Egipto, para poder adorar y servir a Dios con limpieza. Cuando Dios nos sacó del mundo, para eso nos sacó, para poder servir y alabar y adorar a Dios con limpieza de corazón. Amén. Y es que la morada de Israel en Egipto, hermanos, había resultado en una idolatría mayoritaria. Es decir, la mayoría de los israelitas eran idólatras. Eran el pueblo de Dios, pero adoraban a los mismos dioses de los egipcios. Eso lo dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 7. Dios le habla a este profeta y le dice así: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego dice: pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Wow. Noten entonces que necesitaban alejarse y necesitaban vaciarse del credo egipcio para que se les pudiese enseñar la doctrina correcta. Ellos necesitaban despedirse de Egipto definitivamente, pero el problema lo tenían en su corazón. Ellos tenían a Egipto en su corazón. ¿De qué estamos llenos nosotros, hermanos? ¿De Egipto todavía? ¿De creencias del mundo todavía? ¿Qué queda de Egipto aún en nuestro corazón? ¿Sabías que la doctrina de Dios no se puede sembrar en una vida donde las doctrinas del mundo son prominentes? ¿Lo sabías? Tu corazón tiene que ser una buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios, cuando caiga, dé fruto abundantemente. El apóstol Santiago escribió en el capítulo 3, versículo 11, si gusta acompañarme, Santiago 3, versículo 11, les voy a leer la Nueva Versión Internacional, que se lee de esta manera: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera? ¿O puede dar higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Versículo 13, les pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, si alguno es sabio y entendido entre ustedes, dice Santiago, que lo demuestre. ¿Cómo? Con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Qué tremendo versículo, ¿no? Alguno es sabio entre ustedes, alguno es espiritual entre ustedes, y la gente dirá: amén, yo soy sabio, amén, yo soy espiritual. Y dice Santiago, bueno, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Por eso se necesita la separación de las cosas malas para que podamos adorar y servir a Dios con pureza. Por eso no se puede, escuchen bien, no se puede tener una adoración saludable en una iglesia apóstata. Nadie puede adorar genuinamente a Dios en una iglesia donde la doctrina está enferma. La gente debe alejarse de iglesias de Egipto donde el credo deshonra a Dios, y tienen que comenzar a buscar iglesias donde se enseña y se declara y se practica la verdad de las Escrituras. Porque de otra manera, es lo que dice Santiago: si tú vas a una iglesia, tú escoges tu iglesia y te crees sabio y entendido, bueno, demuéstralo según tu buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que te da tu sabiduría. Hay otra lección muy interesante en esto, y esto es la despedida de las malas tareas, o le dijeron adiós a las malas tareas que el pueblo de Israel hacía siendo esclavo. ¿Se acuerdan de aquella joven adivina
que daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Cuando entró Pablo predicando y Bernabé, y aquella mujer decía: estos son grandes hombres de Dios, escúchenlos, son grandes hombres de Dios, hasta que Pablo le dice: cállate, y le echa fuera el demonio. Bueno, esta mujer tuvo una experiencia muy interesante del poder de Dios. Ella le dijo adiós a esa tarea de estar adivinando, a la que Satanás la tenía esclavizada. ¿Ustedes todavía se acuerdan cuando le dijeron adiós a las tareas pecaminosas que antes practicaban? ¿Todavía se acuerdan? ¿Hello? ¿Sí? ¿Todavía se acuerdan cuando le dijiste adiós a la borrachera? ¿Sí? Y ya no quiero seguirle para que no tengan que decir amén y lo escuche el de al lado. Cuando eras esclavo del pecado. Gloria a Dios, ¿no, hermanos? Las tareas de Israel eran la esclavitud. Así que ellos necesitaban que separarse de ese cruel lugar donde los egipcios hacían que los hijos de Israel les sirvieran con rigor, de tal manera que habían amargado sus vidas con una fuerte esclavitud. Eso lo dice Éxodo capítulo 1 versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban y los sometían con rigor. Hermanos, esta es una figura de la gente que no conoce a Dios, la gente que necesita dejar su vida de pecado, que los ha amargado y esclavizado durante toda su vida. Pero escúcheme bien, eso no para ahí. Esto también es una figura de cristianos que aún siguen vinculados con Egipto, y que por eso hoy las iglesias están llenas de cristianos amargados, de cristianos esclavizados por el pecado, porque no le han dicho adiós a Egipto definitivamente. Esa es una tragedia, ¿no le parece? ¿Por qué? Porque Egipto o el mundo no es un lugar para vivir que esté en la voluntad de Dios. No es un lugar para la gente, mucho menos es un lugar para los cristianos. Sin embargo, ahí es donde vive la mayoría hoy en día, en Egipto. Viven en el Egipto del mundo bajo los capataces del pecado, que han hecho de sus vidas amargas y tristes vidas. Salir de Egipto, hermanos, representó algo sumamente maravilloso, algo sumamente poderoso, porque fue la figura de la liberación del alma de los israelitas, que a través de la sangre del Cordero Jesucristo les trajo su liberación de las garras malvadas del pecado, y también con nosotros, hermanos. Esta liberación, sin duda, la recibimos a través de la fe, como lo estamos ilustrando en la fe de Moisés. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso y les dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestra salvación es un regalo de gracia por medio de nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si nuestra fe está puesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por favor, dígale adiós a Egipto. Por favor, dígale adiós al mundo definitivamente. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de esa fe. ¿Sí? Ahora viene el peligro de Moisés por su fe. El peligro de Moisés por su fe. En el año de 1735, el predicador Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de todos los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de personas que, no teniendo recursos para pagar la comodidad de uno de los camarotes, tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad.
Después el señor Wesley preguntó a una de estas personas cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. Uno de ellos le contestó con una pregunta: Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? El predicador se quedó callado y el hombre le dijo: para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Por la fe, Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Entendió? Moisés se enfrentó a un gran peligro, la ira del rey. Sí, él, hermanos, no fue la ira de algún soldado egipcio a la que enfrentó Moisés. No se enfrentó a la ira de su mujer, a la ira de su suegra. No se enfrentó, hermano, a la ira de algún compañero. Él se enfrentó a la ira del rey. Y mire que enfrentarse a la ira del rey no es cosa menor. El mismo sabio de Proverbios en el capítulo 19 dijo que la ira del rey es como el rugido de un león y la ira del rey como mensajeros de la muerte. La ira del rey es algo serio entonces. El rey tenía el poder de ejecutar cualquiera de sus deseos con una sola palabra. Si el rey estaba molesto, podía ordenarle al verdugo que matara a cualquier persona que lo hiciese enojar. Entonces la ira del rey no era cualquier cosa. Moisés pudo haber sido aniquilado rápidamente por el capricho de este malvado faraón, pero algo, escuchen esto, debió tener Moisés para no tenerle miedo a faraón. ¿Sabe qué tuvo Moisés y que por eso no le tuvo miedo a faraón? Fe. Tuvo mucha fe, pero la tuvo al grado de entrar valientemente en la presencia de faraón cuantas veces Dios se lo pidiera. Valentía. Una ocasión les he contado que fui a un país de Centroamérica y fui llamado para poner orden en un pecado de inmoralidad sexual que había cometido el pastor de esa congregación. Y ese trabajo mío consistía en hablar, ministrar, iniciar un trabajo de restaurar y poner a otro pastor al frente mientras éste estaba restaurado, o mientras Dios a ver qué decía. Pero no fui recibido con amabilidad, fui recibido a pedradas y ninguna piedra me tocó. Después agarraron un auto y me lo quisieron echar encima y el carro ni siquiera me tocó. ¿Saben por qué? Porque Dios no se los permitió. Pero mi fe a mí no me permitió retroceder. Escuchen bien, eso pasó con Moisés. ¿Por qué Faraón no pudo hacerle daño a Moisés? Porque Dios se lo prohibió. Y le voy a leer el Salmo capítulo 76, verso 10 en la Nueva Versión Internacional. Salmo 76, verso 10 dice así: la furia del hombre se vuelve tu alabanza, y los que sobrevivan al castigo te harán fiesta. ¿Qué les parece? Lo voy a volver a leer. La furia del hombre se vuelve tu alabanza, y los que sobrevivan al castigo te harán fiesta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios controla la ira del hombre. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Les voy a contar otra experiencia. Cuando yo tendría, no sé, 12, 13, 14 años por ahí, íbamos llegando recientemente a los caminos del Señor. Yo me recuerdo que mis padres salieron a la panadería, iban por pan y salimos juntos. Entonces nos agarraron de la mano, íbamos caminando y entonces pasa un auto a toda velocidad y da la vuelta y por poco nos atropella. Y cuando nos hacemos para atrás, mi papá le hace así en la cajuela, ¿verdad? Y el hombre se sale violentamente airado y le dice: usted no sabe con quién se mete. Y cuando estaba a punto de golpearlo, llega enfrente de mi papá y le dice:
discúlpeme, Señor. Dios controla la ira del hombre. Y mire que muchas veces Moisés se presentó ante Faraón y se presentaba con peticiones y luego vinieron las plagas, usted sabe la historia. Obviamente esto tuvo que perturbar mucho a Faraón. Sin embargo, Faraón nunca puso una mano sobre Moisés. ¿Y qué aprendemos de esto, hermanos? Que la fe ciertamente puede poner en peligro nuestras vidas, pero la fe elimina el miedo. Amén. Porque Dios está con nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios aplaca la ira del hombre, no temas. Dile: no te eches para atrás. Y luego viene el precepto que le da Moisés al pueblo en medio de la ira del faraón, el mandamiento o la orden que Moisés le da al pueblo de Israel en medio de la ira del rey. Le da un mandamiento que lo tienen que hacer. Déjenme ilustrarlo así. Me acuerdo, y ustedes se recordarán, que cuando fue el terremoto del año pasado, había pánico por todos lados, ¿verdad? Toda la gente corría de aquí para allá, de un lado para otro, buscaban a sus familiares, se había caído la red telefónica, no había luz en muchos lugares, no había manera y la gente estaba en pánico. Los padres buscábamos a nuestros hijos. Yo fui buscando a mi hija Melody y en la calle donde está su escuela resulta que no nos dejaban entrar, porque en esa misma calle junto al colegio de mi hija está el colegio Repsamen, donde murieron más de 25 niños. Ustedes se recordarán de esa noticia. Y todos estaban, los papás estaban perturbados, habían entrado en pánico, y por ahí se escuchaban algunas vocecitas que decían: tranquilos, tranquilos. Los voluntarios gritaban: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y decían: no tengan miedo. Pero la gente no podía conseguir tranquilidad en esos momentos. De ninguna manera pudieron tranquilizarse. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés le dijo al pueblo de Israel: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. ¿Qué les parece? Claro, el mundo en esa experiencia del terremoto, el mundo que no conoce a Dios, que no tiene su fe puesta en Dios, se le permite que entre en ese pánico. Un hijo de Dios puede angustiarse, puede preocuparse, pero nuestra fe está firme y nuestra confianza está siempre puesta en nuestro Dios. Porque al final Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todo trabaja para bien, todo obra para bien. Amén. Entonces, cuando los israelitas se fueron y abandonaron Egipto, ellos iban felices. No había ya ninguna clase de temor en sus corazones. Dice la Biblia que hasta cantaban. Hermanos, eso produce la fe en nosotros. Podemos tener problemas, sí, puedes quizá estar en la cama de un hospital. Hoy puedes estar desempleado, pero la verdadera fe tiene confianza en Dios y nunca deja de adorar a Dios, nunca deja de alabar su nombre. Todo iba muy bien, muy bien, muy bien hasta este momento, cuando de repente Faraón decide ir tras el pueblo de Israel y regresarlos a la esclavitud. Y el temor del pueblo de Israel volvió a apoderarse de ellos. Éxodo capítulo 14, versículo 8 al 10 dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Faraón los siguió pues, los egipcios, con toda la caballería,
con carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit-Jairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El miedo volvió a apoderarse de ellos, aun cuando Moisés les había dicho: no teman. Hermanos, ¿acaso Satanás no nos persigue igual? Sí, porque Satanás sabe que somos libres. Escúcheme bien, Satanás sabe que somos felices. Satanás sabe, hermano, que nos hemos convertido de los ídolos a Dios, de las tinieblas a la luz. Satanás sabe que ahora somos adoradores del único Dios verdadero y que nos hemos separado de su sistema, y por eso nos persigue. Amén. Juan capítulo 10, versículo 10, dice de Satanás. Juan capítulo 10, versículo 10, léanlo por favor. ¿Sí? Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el ladrón, hablando o refiriéndose a Satanás, no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Moisés no temía en ningún grado la conducta iracunda de Faraón, porque su fe estaba firme en Dios. Por eso él le dijo a los israelitas: no temáis y estad firmes. Y le voy a decir algo muy interesante. ¿Saben por qué la fe de Moisés se levantó contra la ira del rey sin temor? Por una sola razón muy clara: porque Moisés conocía a un rey mayor que el rey de Egipto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y es que, escúcheme bien, Moisés sabía algo más. Él sabía que la ira de Dios es mucho mayor que la ira de Faraón. Y por eso Dios destruyó a Faraón y su ejército en el Mar Rojo, ¿no? El apóstol Juan nos habla de la ira de Dios y dice en Apocalipsis 6:17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios. Hermanos, escuchen bien, la fe no teme a la ira del hombre. ¿Me están escuchando? La fe no teme a la ira del hombre, incluso si se tratara aún de la ira del rey. No teme. La fe nos enseña a temerle a Dios, que es un peligro mucho mayor que el de tenerle miedo a un hombre. Por algo el sabio más sabio de todas las épocas, Salomón, dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No le temas al hombre, témele a Dios. Y luego viene un punto muy importante: la persistencia de la fe de Moisés. El escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 11, verso 27, en nuestro versículo, dice que Moisés se sostuvo, o Moisés soportó. La frase sostuvo habla de la gran persistencia de Moisés. Moisés no renunció. Su fe lo sostuvo a pesar de todos los obstáculos en su camino del deber. La fe hace que uno sea persistente, hermanos. Una y otra vez, Faraón negó la petición de Moisés de que los israelitas se fueran de ahí para adorar a Dios. Y es que se requiere una gran fe para sobrevivir de forma persistente a tantas negativas y ataques de Satanás, ¿no les parece? Hermanos, sin una vida de fe simplemente no nos podemos sostener en la vida cristiana.
No podemos. Luego Moisés tuvo que enfrentar también la desaprobación del mismo pueblo de Israel. No solamente la resistencia de Faraón, la misma resistencia del pueblo de Dios. Les voy a leer Éxodo capítulo 5, versículo 20, en la traducción del lenguaje actual. Así que, dice, así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos afuera, el pueblo de Israel estaba esperando afuera a Moisés y Aarón, le dijeron: que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Es que ustedes recordarán que Moisés y Aarón fueron a decirle: mira, Faraón, Dios dice que dejes ir a su pueblo para que le adore. Y después de las plagas, Faraón se enojó y dijo: mira, no solo no los voy a dejar ir, sino les voy ¿cómo dijo? A duplicar sus trabajos. Y entonces el pueblo, en ese contexto, le dicen a Moisés y Aarón: no, pues gracias por el favorcito de venir a hablar con Faraón, ¿verdad? Miren lo que le dijeron: que Dios los castigue a ti, Moisés y Aarón, por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes le han dado pretexto para que nos maten. Híjole. Parte de la oposición más difícil para Moisés fue la oposición de su mismo pueblo. Recuerden que 40 años antes ya lo habían rechazado cuando quiso meter paz. Ahora, después de su primer encuentro con Faraón, cuando regresó de Egipto a los 80 años de edad, lo rechaza nuevamente el pueblo porque Faraón reaccionó tan cruel que empeoró las cargas del pueblo. En otras palabras, la gente que se quejó contra Moisés y desaprobaron su liderazgo era el mismo pueblo de Dios. Pero a pesar de este duro golpe, escuche bien, Moisés siguió adelante. ¿Por qué aguantó? Porque era un hombre de fe. A veces es difícil ser persistentes, hermanos, cuando la gente que está a nuestro alrededor se la pasa quejándose todo el tiempo. Pero la fe nos da persistencia, la persistencia necesaria. No hay que tirar la toalla. Alguien dijo esto: muchos cristianos están atrapados en la frustración de sus problemas. Se cansan de luchar en la batalla y al carecer de fe, se rinden y pierden sus batallas. Pero se necesita una gran fe para soportar los combates de la vida. Moisés tuvo esa fe y aguantó. Lo mismo se nos pide a nosotros. Amén. Dile al que está a tu lado: lo mismo nos pide Dios a nosotros. Una gran fe. Y por último, la percepción de la fe de Moisés fue clara. Percepción, claridad, nitidez de la fe. Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Saben cuántos santos ha canonizado la Iglesia Católica Romana en todo el mundo? Se dice que más de 7,000 santos. Más de 7,000 santos. ¿Por qué tantos? ¿Por qué se han canonizado tantos? Bueno, la gente quiere venerar, quiere hablar, quiere poner su confianza en el santo que más le agrade, con el que más se identifique, con el que puede ver o con el que más le convenga. Por eso hay santos para todo. Por ejemplo, en México tenemos a San Judas Tadeo. Él es el santito de los milagros. Tenemos a San Benito. Él es el santo que proporciona protección. Tenemos al santo niño de Atocha. Él es el santo proveedor y patrón de los mineros. Tenemos a San Pascual Bailón. Él es el santo de los cocineros, ¿sabían? Yo no sabía hasta que investigué. Dicen que este San Pascual Bailón fue el que inspiró a un grupo de monjas mexicanas a inventar los chiles en nogada. Así que ya sabrá. Si usted no se lo quiere comer por eso, pídalo para llevar y me lo trae a mí, yo sí me lo como.
porque no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón. ¿Sí? Y hay otro santo por ahí, San Antonio de Padua. Él es el patrón de las solteras. Dice que se voltea de cabeza para pedir un buen novio. Y cuando se los dan, los ponen de cabeza a los novios, ¿verdad? Porque, bueno, miren, para la gente que no conoce a Dios, es más fácil poner su fe en cualquiera de estos santos que sus ojos pueden ver. Es más fácil que poner sus ojos en el Dios verdadero que sus ojos naturales no pueden ver. El escritor de Hebreos dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y la clave para que la fe de Moisés perdurara fue que su fe se enfocó en el invisible. La fe de Moisés, hermano, podía percibir lo invisible, podía percibir a Dios. De hecho, esa es una de las características de la fe, que podemos percibir lo que no vemos. Todavía no ves tu salvación hecha una realidad, pero en fe y en tu espíritu ya hay una convicción firme de que tú eres salvo, ¿no es cierto? Esa es una de las características de la fe, que percibe lo invisible. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. El verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veía en esa época? La lluvia. Antes, en la época de Noé, nunca había llovido. La tierra era provista de agua por un vapor que subía. Pero después del diluvio, hasta nuestros días, llueve. Pero por esa fe dijo Noé: ah, caray, va a llover agua del cielo, de arriba para abajo. Uy, eso nunca se ha visto. Pero Dios lo dijo, Dios es fiel y Dios es verdadero. Y construyó un arca. Por eso la gente decía: Noé, está loco, este viejo se volvió loco. Ni tan loco, ¿verdad? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ya habla de los héroes de la fe. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué impresionante, ¿no les parece, hermanos? El ojo de la fe puede percibir mucho más que el ojo de la carne. Cosas que el ojo de la carne nunca verá, el ojo de la fe lo verá. Cuando el escritor de Hebreos dijo que Moisés se mantenía como viendo al invisible, significa que Moisés estaba continuamente mirando a Dios. Él nunca quitó sus ojos de Dios. ¿Y tú sigues mirando a Dios hasta hoy? ¿O los problemas de la vida ya hicieron que quitaras tu mirada de Dios? ¿Se acuerdan de Pedro cuando caminó sobre el mar? Pedro pudo caminar sobre el agua hacia Jesús, pero cuando quitó los ojos de Cristo y se centró en las circunstancias, comenzó a hundirse. Moisés no cometió ese error. Moisés mantuvo sus ojos en Dios y soportó. La fe se enfoca en Cristo, no en las circunstancias. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a orar por una fe como la de Moisés, una fe de persistencia. Una fe que no se doble ante el mundo. Pidamos a Dios
una fe que no se doble ante Satanás. Por una fe como la de Moisés que acabamos de leer, que él pudo mantenerse en fe como viendo al invisible. Pasen los músicos, por favor, todos. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú a cada uno nos has dado una porción de fe. Hay quienes se quejan y dicen, es que yo tengo poca fe, o a mí no me dieron tanta fe. Pero no debes pensar así. Debes conformarte con la fe que Dios te dio. Y con la fe que Dios te dio, dar fruto para Él. Y yo creo que aquí puede haber muchas personas que su fe ha flaqueado, que cuando han visto las circunstancias que Moisés vio de Faraón, la negación, la persecución, la ira del rey, y que cuando tú enfrentas todas esas situaciones y tu fe se echa para atrás, esa es una señal de que te falta crecer, te falta madurar, te falta confiar más en Dios. Ahí donde tú estás, dile, Señor, aumentanos la fe. Señor, pero también quiero tener esa convicción de Noé, esa seguridad de Noé, esa fe de Moisés. A él no le importó llamarse o dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón, porque a él nunca le importó, Señor. Cuando tú lo llamaste y él te conoció, a él ya no le importó el estatus, no le importó la riqueza, no le importó el nombre ni la posición. Él le importó en ese momento hacer tu voluntad al pie de la letra. Señor, y sí que se metió en muchos problemas. Su propia gente lo negó, su propia mente, su propia gente le reclamó, le incriminó. Lo quisieron hacerse sentir culpable de lo que Faraón hacía contra ellos. Y así es el diablo. El diablo quiere hacernos sentir culpables. El diablo quiere hacernos sentir que nosotros somos los culpables y los responsables de todo lo malo que sucede. Pero que no se te olvide que ese trabajo es de Él. Él es el príncipe de este mundo. Él es como un león hambriento, rugiendo, busca a quien devorar y está buscando tu alma. Él quiere que tu alma se pierda en el infierno. Pero el Señor hoy te dice que no, que ese no es el plan de Dios para ti. Que el plan de Dios para ti es preservarte, ayudarte, guardarte, protegerte, afirmarte y bendecirte. Póngase de pie, levante sus manos con sus ojos cerrados. Y con sus propias palabras, tome unos minutos para tener comunión con Dios y decirle: Señor, quiero una fe de persistencia como la de Moisés. Quiero que mi fe no se doble ante Egipto, ante el mundo, mucho menos ante Satanás. Quiero, Señor, una fe que me sostenga siempre viendo al invisible. Hermano, su fe será probada por Dios. Y Dios lo llevará a momentos, a situaciones complicados, difíciles, donde Él estará esperando que usted le dé una respuesta de fe.
Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con el Señor. Preséntele al Señor su fe, su condición, su vida. Su palabra dice que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, todo. Pero preséntale a Dios tu fe en este momento. No te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. Asegúrate de tener una fe sólida en el Señor. Dile al Señor de ahí de tu corazón, con tus palabras: Señor, ayúdame, ayúdame. Vivo tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos, Señor, feroces, donde la maldad se multiplica, Señor, donde las falsas enseñanzas ya están en todos lados, donde los falsos maestros se acumulan, se juntan, se amontonan, Señor, y la gente que tiene comezón de oír va, Señor, a que le rasquen el oído, y de esa manera su fe nunca logra estar sólida y firme en ti. Dile al Señor: líbrame. Yo también le digo adiós a las doctrinas de Egipto. También le decimos adiós a las doctrinas del error. También le decimos adiós al mundo, a las bajas pasiones, al amor al dinero, a las riquezas, a la fama, a la popularidad. Y queremos, Señor, encomendar nuestra vida a ti y que tú puedas consolidar nuestra fe. Hable con el Señor, hermanos. Oren ustedes, por favor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Hágalo, hágalo. Ponga su fe delante del Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor Jesús. Bajo tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Sí, Señor, aquí estamos, bajo tu protección, poniendo nuestra fe en ti, poniendo, Señor, nuestra confianza únicamente en tu nombre, como Moisés lo hizo. También nosotros lo hacemos en esta tarde, Señor, y te decimos: bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad.
Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Sí, Señor, seguiremos confiando en ti, hoy y siempre. Tú eres nuestro libertador. Digamos al Señor: bajo tus alas encontré, Señor. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Levanta tus manos y dile fuerte: y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. He aprendido a correr a ti en medio del dolor y de la adversidad. Solo por la fe me sostendré en la roca, donde mis pies firmes puedan estar y descansar. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve, hecho fue. De lo
lo que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Dile al Señor, aunque no te pueda ver. Una vez más, aunque no te pueda ver. Levanta tus manos, dile al Señor, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, más fuerte, dile al Señor, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, eso es, créelo. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, pondré mi fe en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti, Señor. Aunque no te pueda ver, pueda ver, aunque no te pueda ver, mi fe está puesta en ti, Señor. aunque no te pueda ver, Mi fe está puesta en ti, solo en ti, aunque no te pueda solo en ti, solo en ti, solamente en ti, aunque no te pueda ver, nuestra fe, Señor, está en tu nombre. Dile, no retrocederé, me mantendré de pie, iré al frente en tu nombre por mi fe en ti, Señor, en ti, Señor, en ti, Señor, sí, Señor, que no te pueda ver, aleluya. Eso es. aunque no te pueda, Tus ojos, tu fe, puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor. Tu fe, mi fe, la fe de esta iglesia está puesta en el Señor y en nadie más. En nadie más. aunque no te Sí, pueda Señor. Señor, gracias por permitirnos conocerte. Señor, gracias por la fe que has puesto en nosotros. Señor, gracias porque no es poca fe. Tú nos diste una medida de fe a cada uno de nosotros y ahora nosotros tenemos que aplicarla, emplearla en este mundo, en este Egipto, Señor, en el que también vivimos, en el cual están nuestros hijos también. Ayúdanos, Señor, a ser familias en esta iglesia de fe, familias que no retroceden, que no le temen a la ira del rey, porque hay un rey más grande que el rey de este siglo, que el rey de este mundo, y ese es el Rey de reyes y Señor de señores, al cual nos debemos, del cual somos, al cual adoramos, al cual servimos y al cual queremos rendirle hoy la plenitud de nuestra fe. Señor, no importa la situación en la que nos encontremos, como Moisés queremos salir al frente y sabemos, Señor, que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, es nuestra formación, es nuestra preparación. El desierto es parte de nuestra preparación, la soledad es parte de nuestra preparación, pero en medio de la soledad del mundo, tú prometiste estar con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Señor, esta iglesia buscaremos por fe el reino de los cielos
Y yo te pido, Señor, como pastor de esta iglesia, que tú añadas a esta iglesia todo lo que les falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al que necesita trabajo, dale un trabajo, Señor. Al que necesita salud, dale salud. Al que tiene problemas, Señor, ayúdale en sus problemas, en sus familias, en su relación matrimonial, en la relación con sus hijos, en su vida espiritual, en su vida de fe, Señor. Nos damos completamente a ti. Te damos muchas gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.